Ella me dijo que me odiaba. Luego me acorraló contra la barandilla de la terraza y me besó como si fuera el último aliento que fuera a tomar. Su mano ya se deslizaba por mi muslo antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. El viento de diciembre nos azotaba, pero todo lo que sentía era calor, el calor de su cuerpo pegado al mío, el calor de su aliento contra mi cuello, el calor que se acumulaba en lo más profundo de mi estómago mientras sus dedos encontraban la abertura de mi vestido. Las luces de Manhattan brillaban 40 pisos más abajo y debería haber estado aterrorizada. En cambio, la atraje más cerca, Catherine Blackwood, multimillonaria, mi jefa, 15 años mayor que yo. La mujer que había pasado 6 meses haciéndome la vida imposible, reduciéndome a las lágrimas en salas de conferencias, llamándome incompetente delante de equipos enteros. Y ahora sus labios estaban en mi garganta, y ella susurraba mi nombre como una plegaria. Lo que no sabía era que alguien observaba desde las sombras, alguien con una cámara. Alguien que usaría ese único momento para destruir todo lo que estábamos a punto de ser. Lo que sucedió después de esa noche me obligó a elegir entre mi libertad y la mujer de la que me estaba enamorando. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campanita para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. Mi nombre es Autumn, y llegué a Nueva York con exactamente $400 en mi cuenta bancaria y una necesidad desesperada de convertirme en alguien nuevo. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio donde todos se conocían, y ser diferente era un pecado que se llevaba en silencio. Salía con chicos en el instituto porque eso era lo que se hacía. Sonreía en la iglesia los domingos y fingía no notar cómo mi corazón se aceleraba cuando Emma Parker se sentaba a mi lado en el ensayo del coro. Cuando cumplí 22, empaqué todo lo que tenía en 2 maletas y compré un billete de autobús de ida a Manhattan. La oferta de trabajo para Blackwood Industries apareció en mi pantalla como un salvavidas. Asistente administrativa, nivel inicial, salario competitivo. Postulé a las 2 de la mañana desde mi pequeña habitación de Brooklyn, rodeada de cajas que no había desempacado, y de alguna manera, imposiblemente, conseguí la entrevista. La sede de Blackwood Industries ocupaba un rascacielos entero en Midtown. Cristal y acero y dinero. Tanto dinero que prácticamente se filtraba por las paredes. Caminé por el vestíbulo con mi mejor blazer de segunda mano, intentando no parecer tan aterrorizada como me sentía. Ese primer día no la conocí a ella. Conocí su reputación. Catherine Blackwood no da segundas oportunidades. Me advirtió mi supervisora durante la orientación. Se llamaba Patricia, y tenía los ojos cansados de alguien que había visto pasar a demasiados asistentes. Es brillante, pero es brutal. Mantén la cabeza baja. Haz tu trabajo. No le des motivos para que te note. Debería haberla escuchado. La primera vez que vi a Catherine Blackwood en persona, olvidé cómo respirar. Caminaba por el piso ejecutivo como si fuera dueña del aire mismo, lo cual, en cierto modo, lo era. 38 años, con vetas plateadas en su cabello oscuro que llevaba recogido hacia atrás. Su traje era gris carbón, perfectamente entallado, y sus tacones resonaban contra el suelo de mármol con la precisión de un metrónomo. Pero fueron sus ojos los que me desarmaron. Oscuros, penetrantes y absolutamente despiadados. Me miró de reojo al pasar, y sentí esa mirada como algo físico, como si estuviera catalogando cada defecto, cada inseguridad, cada secreto que alguna vez intenté ocultar. Luego se fue, desapareciendo en su oficina de la esquina con sus ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Mis manos temblaban. «Esa es ella», dijo Patricia innecesariamente. Buena suerte. Durante 2 días, logré mantenerme invisible. Archivé documentos, respondí teléfonos, organicé horarios. Aprendí la temperatura exacta que Catherine prefería para su oficina, la marca precisa de agua mineral que bebía, como todo su piso se quedaba en silencio cuando salía de una reunión de mal humor. Al tercer día, cometí un error. Fue la leche de almendras. El café de Catherine requería una marca específica, orgánica, sin azúcar, de una tienda especializada a 3 manzanas de distancia. Por mis nervios, tomé el cartón equivocado. No me di cuenta de mi error hasta que estuve en su oficina, viéndola tomar el primer sorbo. Su rostro cambió al instante. ¿Qué es esto? Su voz era tranquila, lo que más tarde aprendería que era mucho más peligroso que cuando gritaba. Su café, Syrah, Blackwood, con almendras. Esta no es mi leche de almendras. Dejó la taza con deliberado cuidado.
Esto es una basura producida en masa, cargada de azúcar, que sabe a químicos y a decepción. Abrí la boca para disculparme, pero ella ya estaba de pie, ya caminaba hacia la puerta de su oficina. Ya alzaba la voz para que todas las personas del piso pudieran oírla. Todos. ¿Puedo tener su atención? El tecleo se detuvo. Las llamadas telefónicas se pausaron. 30 rostros se volvieron hacia nosotras. Ella es Autumn. Aparentemente es incapaz de completar la tarea más sencilla. Si no puede conseguir el café correcto, ¿cómo podemos confiarle algo que realmente importa? Mi cara ardía. Las lágrimas se agolpaban en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no delante de ella. Lo siento, logré decir. No volverá a pasar. Los ojos de Catherine se encontraron con los míos, y por un momento, tan breve que pensé que lo había imaginado, algo parpadeó en sus profundidades. Algo que parecía casi arrepentimiento. Luego desapareció. Asegúrate de que no vuelva a pasar. Se volvió hacia su oficina. Pueden volver a sus puestos, vuelvan al trabajo. Huí al baño y lloré durante 20 minutos. Esa noche, casi renuncié. Me senté en mi cama en Brooklyn, mirando fijamente la carta de renuncia que había redactado en mi portátil, y me pregunté por qué estaba haciendo esto. El dinero no valía la humillación. Nada valía la pena sentirse tan insignificante, pero algo me detuvo. Fue la forma en que me había mirado, solo por ese único segundo, como si llevara una máscara y se le hubiera caído. A la mañana siguiente, volví a Blackwood Industries con la leche de almendras correcta y decidí quedarme. 3 semanas después, Patricia me apartó con una noticia que lo cambiaría todo. La asistente personal de Catherine acaba de renunciar, dijo, manteniendo la voz baja. Con efecto inmediato, Recursos Humanos está en apuros, pero mientras tanto, alguien tiene que intervenir. Se me encogió el estómago. ¿Alguien? La sonrisa de Patricia era comprensiva y ligeramente aterrorizada. Felicidades, Autumn. Has sido ascendida. Ser la asistente personal de Catherine Blackwood era como ser arrojada al fondo de un océano lleno de tiburones. Tiburones elegantes y bien vestidos que olían la debilidad y atacaban sin piedad. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana y a menudo no terminaban hasta las 10 de la noche. Aprendí el horario de Catherine con la precisión de una operación militar. Qué reuniones podía saltarse, qué clientes requerían su atención personal, qué miembros de la junta necesitaban un trato cuidadoso. Memorizaba su pedido de café tan completamente que podría prepararlo dormida. Organicé sus archivos, gestioné su correspondencia y atendía llamadas de personas cuyo patrimonio neto superaba el PIB de países pequeños. Y a pesar de todo, me criticaba constantemente. Esta presentación es apenas adecuada. Me lanzó un informe de vuelta por encima de su escritorio, sin siquiera levantar la vista de su portátil. Los márgenes están mal. Arréglalo. Programaste mi almuerzo de trabajo en el restaurante equivocado. ¿Crees que tengo tiempo para cruzar la ciudad porque no sabes leer un mapa? Estas notas son ilegibles. ¿Estabas escribiendo con los pies? Rehice presentaciones 5, 6, 7 veces. Verificaba 3 veces cada reserva, cada número de teléfono, cada pequeño detalle. Me obsesioné con la perfección porque cualquier cosa menos significaba humillación pública. Pero también empecé a notar cosas. Catherine trabajaba más horas que nadie en el edificio. Siempre era la primera en llegar y la última en irse. A veces, cuando le llevaba café a altas horas de la noche, la sorprendía frotándose las sienes, con una profunda arruga de agotamiento entre las cejas que desaparecía en el momento en que se daba cuenta de que no estaba sola. Guardaba una fotografía en el cajón de su escritorio. La vislumbré una vez mientras archivaba documentos. Una Catherine más joven, quizás de 25 años, con el brazo alrededor de una mujer mayor que compartía sus ojos oscuros. Su madre, supuse. El marco estaba desgastado por los bordes, como si lo hubiera sostenido a menudo. Una tarde, alrededor de las 9, entré en su oficina para entregar un informe trimestral y la encontré de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Sus hombros estaban tensos, su respiración irregular. Se presionaba los dedos contra el pecho, justo sobre el corazón. «¿Sra, Blackwood?» Me detuve en el umbral. «¿Está bien?» Se giró bruscamente, y por un segundo lo vi. Miedo, puro y sin reservas. Entonces su máscara volvió a su lugar de golpe. «Estoy bien». Su voz era cortante. «Deje el informe en mi escritorio. Debería haberme ido. Eso es lo que haría cualquier asistente sensata».
pero algo mantuvo mis pies clavados al suelo. «No parece estar bien», dije suavemente. «¿Hay algo que pueda?» Dije que estoy bien. Las palabras fueron lo suficientemente afiladas como para cortar. Volvió a su escritorio. Se sentó y comenzó a revisar documentos como si yo no estuviera allí. Cierré la puerta al salir. Dejé el informe y me retiré. Pero esa noche, no pude dejar de pensar en cómo se había estado agarrando el pecho, en cómo su rostro se había puesto pálido, el temblor en sus manos que no había logrado ocultar del todo. Catherine Blackwood era la mujer más poderosa que jamás había conocido, y estaba ocultando algo. La antagonista llegó un martes por la mañana de octubre, luciendo una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Victoria Chen era una gerente de inversiones senior que llevaba 15 años en Blackwood Industries. Era pulcra, ambiciosa y absolutamente implacable. A los 5 minutos de conocerla, comprendí que veía a Catherine no como una jefa a quien respetar, sino como un obstáculo a eliminar. «Así que tú eres la nueva asistente», dijo Victoria, examinándome con un desdén apenas disimulado. «¿Cuánto crees que durarás?» «¿Perdón?» Las últimas 3 no duraron más de 2 meses. Se inclinó más cerca, su perfume empalagoso y caro. «Catherine destruye a todo el que se acerca demasiado. Es lo que hace. Tómalo como una advertencia amistosa». Antes de que pudiera responder, se fue, caminando por el pasillo como si fuera la dueña del lugar. Durante las semanas siguientes, observé a Victoria con atención. Estaba construyendo algo: alianzas, influencia, una coalición de miembros de la Junta que susurraban en las esquinas y dejaban de hablar cuando Catherine pasaba. No tenía pruebas de nada, pero mis instintos gritaban que era peligrosa. La reunión de la Junta estaba programada para el último viernes de octubre. Pasé la semana preparando los materiales de Catherine, organizando datos, imprimiendo informes. Ella estaba más tensa de lo habitual, regañando a todo el que se cruzaba en su camino. La noche anterior a la reunión, la encontré todavía en su oficina a medianoche, rodeada de papeles, con un aspecto completamente agotado. «Váyase a casa y cerraría Blackwood», dije suavemente. «Necesita dormir». Me miró, y por un momento, su guardia bajó por completo. Si esta reunión no sale bien, podría perderlo todo. 15 años construyendo esta empresa, y quieren quitármela. ¿Ellos? Negó con la cabeza, la vulnerabilidad desapareciendo. Nada. Olvidé que dije algo, pero no lo olvidé. Y cuando la reunión de la Junta comenzó a la mañana siguiente, me aposté fuera de la puerta de la sala de conferencias, lista para cualquier cosa. Pasaron 2 horas hasta que todo explotó. Escuché la voz de Catherine alzarse, aguda y a la defensiva. Luego la de Victoria, suave y venenosa. Y luego el sonido de gritos, múltiples voces, todas hablando a la vez. La fachada controlada de profesionalismo corporativo desmoronándose en el caos. La puerta se abrió de golpe. Catherine salió furiosa, con el rostro enrojecido de rabia. Victoria la siguió, luciendo una sonrisa triunfante. «La Junta ha tomado su decisión», anunció Victoria. «El liderazgo de Catherine está bajo revisión, con efecto inmediato». Miré a Catherine. Estaba muy quieta, con las manos apretadas a los costados. Y en ese momento, tomé una decisión. Di un paso adelante. «En realidad», dije, mi voz firme a pesar de mi corazón palpitante, «tengo información que la Junta podría querer ver». Todos los ojos en ese pasillo se volvieron hacia mí. La sonrisa de Victoria vaciló. Catherine me miró como si hubiera perdido la cabeza. Quizás sí, pero durante las últimas semanas había estado prestando atención, archivando documentos, organizando correspondencia, escuchando conversaciones que probablemente no debería haber oído. Y había notado patrones, discrepancias, números que no cuadraban. Autumn. La voz de Catherine era baja, de advertencia. «¿Qué estás haciendo?» La ignoré. Entré en la sala de conferencias, donde una docena de miembros de la Junta se sentaban alrededor de una mesa pulida que probablemente costaba más que todo lo que poseía. Mi blazer de segunda mano se sentía ridículamente inadecuado, pero me mantuve erguida y firme. Hace 3 meses, una cartera de inversiones fue reestructurada sin la aprobación de la Junta. Coloqué una carpeta sobre la mesa, copias que había hecho de documentos que habían pasado por mi escritorio. Las transacciones fueron autorizadas por alguien con acceso ejecutivo, pero la firma de la cerradura Blackwood no está en ninguna de ellas. Alguien más aprobó estos cambios, y basándose en los márgenes de beneficio,
Alguien más se benefició de ellas también. Silencio. El rostro de Victoria se había puesto blanco. Uno de los miembros de la junta, un hombre mayor con cabello plateado y ojos penetrantes, tomó la carpeta. Hojeó las páginas. Su expresión se volvía más sombría con cada una. «Estas son acusaciones serias», dijo finalmente. «¿Puede sustentarlas?» Los códigos de autorización están en los documentos. No coinciden con las credenciales de la señora Blackwood. Hice una pausa, dejando que eso calara. Pero sí coinciden con las de otra persona. No dije el nombre de Victoria. No tuve que hacerlo. La implicación flotaba en el aire como humo. Victoria se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. No me sentaré aquí a escuchar acusaciones de una asistente que apenas lleva 6 meses aquí». «Entonces investiguemos», dijo el miembro de la junta con calma. «Si estos documentos son fabricados, se probará fácilmente. Y si no lo son...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La reunión se aplazó a la espera de una investigación. Victoria salió furiosa sin mirar a nadie. Los miembros de la junta salieron en grupos silenciosos y urgentes. Y Catherine se quedó al final de la mesa, mirándome con una expresión que no podía descifrar. «Mi oficina», dijo. «Ahora», la seguí. Mis manos temblaban. Acababa de hacerme enemiga de una de las personas más poderosas de la empresa, y no tenía idea de si Catherine iba a despedirme o a agradecerme. Cerró la puerta detrás de nosotras. Luego se volvió para mirarme, y el aire entre nosotras crepitaba de tensión. «¿En qué demonios estabas pensando?» Su voz era tranquila. «Peligrosa». Estaba pensando que alguien intentaba destruirla. Sostuve su mirada, negándome a retroceder. Y no iba a dejar que lo hicieran. «No tenías derecho». «Tenía todo el derecho. Trabajo para usted, Catherine. He pasado los últimos 3 meses viéndola darlo todo a esta empresa. La he visto quedarse hasta medianoche. La he visto esforzarse hasta el agotamiento. Y he visto cómo Victoria la ha estado socavando a cada paso». La mandíbula de Catherine se tensó. «No entiendes la política de...» «Entiendo que estaba a punto de perderlo todo». Me acerqué, mi corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. «Entiendo que ha estado luchando sola durante demasiado tiempo. Y entiendo que necesitaba a alguien que luchara por usted. Incluso si es demasiado orgullosa para admitirlo». El silencio se extendió entre nosotras. Los ojos de Catherine eran oscuros, indescifrables. Sus manos estaban apretadas a los costados. Y entonces algo se rompió. «¿Por qué?» La palabra salió áspera, casi desesperada. «¿Por qué te importa? He sido horrible contigo. He criticado todo lo que has hecho. Te he humillado delante de todo el personal. ¿Por qué arriesgarías tu carrera para ayudarme?» Debería haberle dado una respuesta profesional. Debería haber dicho algo sobre lealtad o deber, o la importancia de un liderazgo ético. En cambio, le dije la verdad. «Porque te veo». Mi voz apenas era un susurro. No la CEO a la que todos temen. No la multimillonaria que tiene todo bajo control. Veo a la mujer que guarda una fotografía de su madre en el cajón de su escritorio. Veo a la mujer que trabaja 18 horas al día porque le aterra decepcionar a alguien. Veo a alguien que construye muros porque ha sido herida. Y yo me detuve. Había dicho demasiado. La forma en que me miraba era demasiado intensa, demasiado cruda. Podía sentir el calor de su mirada como algo físico, recorriendo mi cuerpo, despojándome de cada defensa que tenía. «Autumn». Dijo mi nombre como si fuera algo precioso, algo que había tenido en la punta de la lengua durante meses. Debería irme. Di un paso atrás. Siento si me excedí. Yo solo. «Quédate». Una palabra. Eso fue todo lo que hizo falta. Se movió hacia mí y no pude respirar. Su mano se alzó, flotando cerca de mi cara, sin llegar a tocarme, como si temiera que pudiera romperme. «He pasado 6 meses intentando alejarte», dijo suavemente. «Porque me aterrorizas. Porque la forma en que me miras me hace sentir cosas que no he sentido en años. Porque cada vez que soy cruel contigo, es porque no confío en mí misma para ser amable». Sus dedos finalmente rozaron mi mejilla y temblé. «No merezco tu lealtad», continuó. «No merezco tu protección, y ciertamente no merezco». Se interrumpió. Sus ojos bajaron a mis labios. «¿Qué?», respiré. Catherine se inclinó más cerca.
Su boca estaba a centímetros de la mía. Podía sentir la calidez de su aliento. Podía oler su perfume. Algo rico y complejo, como madera añeja y flores de noche. «Voy a decirte algo», susurró. «Y después de hacerlo, quizás quieras huir. Probablemente deberías huir. Pero necesito que sepas la verdad». Sus labios rozaron los míos. No del todo un beso, solo una promesa de uno. «No he podido dejar de pensar en ti desde el momento en que entraste en este edificio». Todo mi cuerpo estaba en llamas. La confesión de Catherine flotaba entre nosotras, suspendida en el aire cargado de su oficina. No podía pensar, no podía respirar. Todo lo que podía hacer era sentir, el fantasma de sus labios contra los míos, el calor que irradiaba de su cuerpo, cómo mi pulso retumbaba tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. «Di algo», murmuró. Su voz era incierta de una manera que nunca antes había escuchado. La poderosa CEO había desaparecido, dejando atrás a una mujer que parecía casi frágil. «Por favor», le respondí de la única manera que sabía. Acorté la distancia entre nosotras y la besé. La brusca inspiración de Catherine duró solo un segundo antes de que me devolviera el beso, sus manos enredándose en mi cabello, atrayéndome más cerca con una desesperación que me mareó. Sabía a vino caro y a un hambre no expresada. Sus labios eran suaves pero exigentes, tomando todo lo que ofrecía y devolviendo el doble. Me apretó contra su escritorio, los papeles esparciéndose por el suelo. Sus manos encontraron mi cintura, agarrándome tan fuerte que sabía que me dejaría moratones. No me importó. Quería cada marca que me dejara. Quería pruebas de que esto era real, de que no estaba soñando. Cuando finalmente nos separamos, ambas respirábamos con dificultad. El cabello de Catherine, normalmente perfecto, estaba despeinado, sus labios hinchados. Me miró con algo parecido a asombro. «He querido hacer eso», dijo lentamente. «Durante 6 meses». Me reí. Un sonido tembloroso e incrédulo. «Tenías una forma curiosa de demostrarlo». «Lo sé». Extendió la mano para apartar un mechón de cabello de mi cara, y la ternura de su toque me hizo doler el corazón. Y tenía miedo. No he dejado que nadie se acerque en mucho tiempo. Después de que mi madre muriera, después de todo lo que pasó, construí muros. Me dije a mí misma que no necesitaba a nadie. Y entonces aparecí yo con la leche de almendras equivocada. Una sonrisa asomó a sus labios. Una real, cálida y casi tímida. Y entonces apareciste tú con la leche de almendras equivocada, mirándome con esos enormes ojos marrones, negándote a llorar por muy cruel que fuera. Eras tan decidida, tan terca, me volvías absolutamente loca. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Sus manos se movieron con más delicadeza, trazando las curvas de mi cintura, mis caderas. Cuando se apartó, había dolor en sus ojos junto con el deseo. «Hay algo que necesitas entender», dijo en voz baja. «Tengo 48, tú 23. En esta ciudad, en esta industria, la gente hablará. Dirán que te manipulé, que usé mi poder para... No me importa lo que diga la gente». Le tomé la cara entre las manos, obligándola a mirarme. «No soy una niña, Catherine. Sé exactamente lo que quiero, y te quiero a ti». Se le cortó la respiración. Por un momento pareció que iba a discutir. Luego sus muros se desmoronaron por completo, y me atrajo a sus brazos, abrazándome tan fuerte que podía sentir su corazón latiendo contra el mío. «Pasé 20 años en un matrimonio que me asfixiaba». Su voz estaba amortiguada contra mi cabello. «Un matrimonio con un hombre que mi familia eligió, en una vida que nunca fue mía. Cuando finalmente encontré el coraje para irme, me prometí a mí misma que nunca más dejaría que nadie tuviera ese tipo de poder sobre mí. No quiero poder sobre ti». Me aparté para mirarla. «Quiero estar contigo, como iguales, como compañeras. Lo haces sonar tan simple». «Quizás lo sea. Quizás somos nosotras quienes lo complicamos». Se rió suavemente. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Probablemente entre tu 5ª y 6ª ronda de revisiones de ese informe McKinley». Su risa se hizo más profunda, y el sonido de ella, genuino, sin cargas, fue lo más hermoso que jamás había escuchado. Me besó de nuevo, y esta vez no hubo desesperación ni urgencia, solo calidez y ternura y el comienzo de algo que apenas empezaba a comprender. Pasamos la siguiente hora hablando. Me contó sobre su madre,
Cómo había construido la empresa de la nada, cómo había criado a Catherine sola después de que su padre se fuera, cómo el cáncer se la había llevado hacía 3 años. Me contó sobre su matrimonio, la soledad, la presión para conformarse, el momento en que se dio cuenta de que había estado ocultando su verdadero yo desde los 16 años. Le conté sobre Ohio, sobre la iglesia que predicaba el odio disfrazado de amor, sobre la noche en que besé a mi mejor amiga a los 17 y el horror en los ojos de mi madre cuando se enteró, sobre los años de silencio que siguieron y el día en que finalmente me fui. «No somos tan diferentes», dijo Catherine suavemente. «Ambas escondiéndonos, ambas huyendo. Quizás ya no tengamos que huir». Me atrajo cerca y me acurruqué contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Por primera vez en meses me sentí segura. Pero deberíamos haber sabido que la felicidad no viene sin consecuencias. A la mañana siguiente, llegué al trabajo y encontré mi escritorio vacío. No solo vacío, sino despejado. Mis objetos personales habían desaparecido. Mi acceso al ordenador había sido revocado. Sir Clark, un hombre con un traje caro, esperaba junto al ascensor. Recursos Humanos necesita verla inmediatamente. Se me heló la sangre. En la oficina de Recursos Humanos, una mujer con una sonrisa ensayada me entregó un trozo de papel. Un aviso de traslado. Con efecto inmediato, me reasignaban a una oficina satélite en Nueva Jersey. Un departamento diferente. Un edificio diferente. Tan lejos de Catherine como les fuera posible ponerme. «Esto es un procedimiento estándar», dijo la mujer de RRHH con suavidad. «Dada la investigación sobre la conducta departamental, estamos reestructurando varias posiciones». Sabía exactamente lo que era esto. Victoria podría estar bajo investigación, pero aún tenía aliados. Y alguien había decidido que la mejor manera de protegerla era separarme de Catherine. Salí de esa oficina aturdida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Aléjate de ella. Esta es tu única advertencia». Cuando levanté la vista, Catherine estaba al final del pasillo. Su rostro estaba pálido, sus ojos ardiendo de furia. Pero no podía venir a mí. No aquí, no ahora, no con docenas de ojos observando. Así que hice lo único que pude. Me fui. La oficina de Nueva Jersey era un purgatorio de luces fluorescentes y papeleo sin sentido. Pasaba mis días archivando documentos que no importaban, asistiendo a reuniones sobre proyectos que nunca se lanzarían y fingiendo que no sentía cómo mi corazón se rompía con cada hora que pasaba. La oficina satélite era pequeña y lúgubre, un puesto avanzado olvidado para empleados que la empresa quería ignorar pero no podía despedir legalmente. Catherine intentó contactarme. Sé que lo hizo. Mi teléfono personal se inundó de llamadas de números bloqueados que iban directamente al buzón de voz. Flores aparecieron en mi apartamento, sin firmar pero inconfundiblemente caras. Una vez, encontré una carta metida debajo de mi puerta, sobre color crema, letra elegante, pero no pude obligarme a abrirla. Temía que si leía sus palabras, haría algo imprudente, y alguien estaba observando. Lo sentía. El mensaje amenazante había sido solo el principio. Una semana después de mi traslado, mi casero me informó de que alguien había estado haciendo preguntas sobre mí. Mi horario, mis hábitos, quién visitaba mi apartamento. Mis cuentas de redes sociales se inundaron de mensajes anónimos, advertencias, insultos, insinuaciones sobre lo que les pasaba a las mujeres que no sabían cuál era su lugar. Victoria Chen podría estar bajo investigación, pero su red era muy extensa, y me aterraba lo que pasaría si les daba munición. Así que me mantuve alejada. Me sumergí en trabajo sin sentido y lloraba hasta quedarme dormida cada noche. Pasaron 3 semanas, luego 4. Empecé a preguntarme si lo había imaginado todo. El beso, la confesión, la forma en que Catherine me había abrazado como si fuera algo precioso. Quizás había sido un momento de debilidad para ella. Quizás ya había seguido adelante, encontrado a alguien más apropiado, alguien que no conllevaba tanto riesgo. Entonces llegó el paquete. Estaba esperando en mi escritorio cuando llegué a la oficina en una gris mañana de noviembre. Pequeño, rectangular, envuelto en papel de estraza liso, sin remitente, sin nota. Dentro había un teléfono, nuevo, prepago, imposible de rastrear. Y cuando lo encendí había un único mensaje esperando. No he dejado de pensar en ti. Nos vemos esta noche, a las 9 de la noche. La dirección está en el segundo mensaje. Mis manos temblaron.
Durante 3 semanas, me había dicho a mí misma que mantenerme alejada era lo correcto. Durante 3 semanas, había intentado convencerme de que el dolor valía la pena, de que la estaba protegiendo al mantener mi distancia. Pero ver sus palabras en esa pantalla rompió algo dentro de mí. Respondí con un mensaje de 2 letras: OK. La dirección me llevó a un edificio de piedra rojiza en un tranquilo barrio de Brooklyn, del que nunca había oído hablar. Llegué 15 minutos antes y me quedé en la acera. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. El edificio parecía residencial, discreto, el tipo de lugar donde la gente adinerada mantenía apartamentos privados lejos de miradas indiscretas. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Catherine estaba en el umbral, silueteada contra la cálida luz. Llevaba ropa sencilla, un suéter de cachemira, vaqueros oscuros, y lucía más hermosa que nunca, más real. «Viniste», dijo suavemente. «¿Creíste que no lo haría?» Me atrajo hacia adentro, y la puerta se cerró tras nosotros. El apartamento era elegante pero discreto. Ladrillo visto, suelos de madera, arte que sospechaba costaba más que mi salario anual. Pero apenas noté nada de eso porque Catherine me estaba besando, sus manos acariciando mi rostro, su cuerpo presionándose contra el mío como si intentara convencerse de que yo era real. «Creí que te había perdido», murmuró contra mis labios. «Cuando te trasladaron, cuando no respondías a mis llamadas, estaba intentando protegerte». Me aparté lo suficiente para mirarla. «Me están vigilando, Catherine. Alguien dejó amenazas. Quieren que me mantenga alejada de ti». «Lo sé». Su mandíbula se tensó. «Lo sé todo. Victoria tiene aliados en la junta directiva. Gente que preferiría ver esta empresa arder antes que verla afrontar las consecuencias. Pero no voy a dejar que ganen». «¿Qué vas a hacer?» Ella sonrió, y había algo peligroso en su mirada, algo que nunca antes había visto. «Voy a luchar. Pero no sola». Tomó mis manos entre las suyas. «Autumn, estas últimas 3 semanas han sido un infierno. He pasado cada noche desvelada, pensando en ti, preguntándome si estabas a salvo, si estabas bien. Me he dado cuenta de algo». Su agarre se apretó. «Ya no quiero levantar muros. No quiero protegerme alejando a la gente. Quiero asumir riesgos. Quiero vivir. Y quiero hacer todo eso contigo». Las lágrimas nublaron mi vista. «Catherine». «Tengo un plan», continuó. «Pero es peligroso. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. La junta directiva, la empresa, todo el mundo sabrá lo nuestro. ¿Estás lista para eso?» Pensé en Ohio, en los años de esconderme, la vergüenza, el miedo. Pensé en lo lejos que había llegado y en todo lo que aún tenía que perder. Entonces miré a Catherine. Catherine, feroz, brillante y aterrada. Y supe que solo había una respuesta. «Estoy lista». Me atrajo hacia ella, y hundí mi rostro en su hombro. Y por primera vez en semanas, sentí esperanza. Pero ninguna de las dos sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El ático de Catherine ocupaba el último piso de un edificio con vistas a Central Park. La primera vez que me llevó allí, me quedé de pie junto a los ventanales de suelo a techo y observé cómo la ciudad brillaba bajo nosotros como un reino esperando ser conquistado. «Quiero que te mudes conmigo», dijo desde mi espalda. Sus brazos me rodearon la cintura, atrayéndome hacia su pecho. «Sé que es rápido. Sé que deberíamos ser cuidadosas. Pero estoy cansada de ser precavida. ¿Qué hay de la investigación? ¿La junta directiva? Que hablen». Me dio un beso en el cuello, y me estremecí. He pasado toda mi vida haciendo lo que otros esperaban, siguiendo reglas diseñadas para mantener a personas como nosotras invisibles. Ya no quiero vivir así. Me giré en sus brazos. «La gente pensará que estoy detrás de tu dinero, que me acosté para llegar a la cima. Que piensen lo que quieran». Sus ojos se clavaron en los míos. «Nosotras sabemos la verdad. Eso es lo único que importa». Durante los siguientes 2 meses, existimos en una burbuja de felicidad robada. Mantuve mi apartamento de Brooklyn para guardar las apariencias, pero la mayoría de las noches dormía en la cama de Catherine, envuelta en sábanas que probablemente costaban más que mi alquiler. Cocinábamos juntas en su ridícula cocina gourmet. Veíamos películas pésimas en su igualmente ridículo sistema de cine en casa. Hablamos hasta las 3 de la mañana de todo y de nada. Y las noches, Dios, las noches.
Catherine era generosa de maneras que no sabía que una persona podía ser. Aprendió mi cuerpo como si fuera un idioma que anhelaba dominar. Descubrió cada punto sensible, cada lugar que me hacía jadear, temblar y olvidar mi propio nombre. Me abrazó después con una ternura que me hacía querer llorar. Nunca supe que podía ser así, confesó una noche, sus dedos dibujando patrones perezosos en mi espalda desnuda. Todos esos años de fingir, todas esas noches de no sentir nada. Creí que algo estaba roto dentro de mí. No estás rota. Me apoyé en un codo para mirarla. Solo estabas esperando a la persona adecuada. Ella sonrió. Esa sonrisa rara y genuina que le transformaba todo el rostro. Tú me haces creer eso. Pero nuestra burbuja no podía durar para siempre. La investigación sobre Victoria concluyó a principios de enero. Fue declarada culpable de mala conducta financiera y silenciosamente obligada a renunciar. La posición de Catherine estaba asegurada. La junta directiva emitió una disculpa formal. Debería haber sido una victoria. Pero la noche antes del anuncio oficial, Catherine llegó a casa con una expresión de shock. ¿Qué pasó? Corrí a su lado mientras se desplomaba en el sofá. Se acabó. Su voz era hueca. Victoria se ha ido, pero tenía una última carta que jugar. Me entregó su teléfono. En la pantalla había un correo electrónico, reenviado desde una cuenta anónima a todos los principales medios de noticias financieras del país. Última hora. CEO de Blackwood Industries en relación inapropiada con empleada subordinada. Adjuntas había fotografías. Nosotras en la gala de Navidad, silueteadas contra las luces de la terraza. Nosotras entrando juntas en su edificio. Nosotras en su coche, mi mano en su muslo. Su rostro vuelto hacia mí con una expresión que no dejaba nada a la imaginación. Se me heló la sangre. Catherine. Van a publicarlo mañana por la mañana. Me miró con ojos devastados. Lo siento mucho, Autumn. Debería haber sido más cuidadosa. Debería haberte protegido. Para. Le agarré las manos. Esto no es culpa tuya. Alguien nos estaba vigilando esa noche en la gala. Alguien planeó esto desde el principio. Victoria. El nombre salió como una maldición. Incluso ahora, sigue intentando destruirme. Está intentando destruirnos. La obligué a mirarme a los ojos. Pero va a fracasar. No nos vamos a esconder. No nos vamos a disculpar. Si quieren una historia, les daremos una. ¿Qué estás diciendo? Respiré hondo. Lo que estaba a punto de sugerir lo cambiaría todo. No habría vuelta atrás. Estoy diciendo que nos adelantemos, que contemos nuestra historia a nuestra manera. Antes de que puedan manipular su narrativa, le daremos al mundo la verdad. Catherine me miró fijamente. Eso es una locura. Quizás. Sonreí con amargura. Pero ya hemos sobrevivido a cosas peores. Durante un largo momento, ella guardó silencio. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. No su sonrisa de CEO, pulcra y profesional. Algo más feroz, más vivo. Eres la persona más valiente que he conocido, dijo. Aprendí de la mejor. Me besó entonces, profundamente, desesperadamente, y cuando nos separamos, sus ojos brillaban con determinación. De acuerdo, dijo. Vamos a quemarlo todo. A la mañana siguiente, antes de que los tabloides pudieran publicar su artículo difamatorio, Catherine Blackwood convocó una rueda de prensa. Estar de pie a su lado en ese podio, tomada de su mano frente a 200 cámaras, fue lo más aterrador que había hecho en mi vida. Pero cuando habló, su voz era firme. La historia que están a punto de leer es cierta, dijo. Estoy enamorada de una mujer que trabaja en mi empresa. Es 25 años más joven que yo. Es brillante y valiente, y me hace querer ser mejor de lo que jamás he sido. Se giró para mirarme. Y no me avergüenzo de eso. Ya no. Las cámaras estallaron en un flash de luces. Las semanas posteriores al anuncio de Catherine fueron un caos. Los medios de comunicación publicaron historias con titulares sensacionalistas. Los analistas financieros debatieron si el escándalo hundiría el precio de las acciones de Blackwood Industries. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, algunas feroces y otras sorprendentemente solidarias. A pesar de todo, Catherine y yo permanecimos unidas. La junta directiva convocó una reunión de emergencia 3 días después de la rueda de prensa. Esperé en su oficina, caminando de un lado a otro,
mientras Catherine los enfrentaba sola. Pasaron 2 horas, luego 3. Estaba a punto de derribar la puerta de la sala de conferencias cuando finalmente salió. Su rostro era indescifrable. ¿Y bien? Apenas podía respirar. Querían que renunciara como CEO. Hizo una pausa. Me negué. Se me paró el corazón. ¿Qué significa eso? Significa que les planté cara. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Les recordé que soy dueña del 62% de las acciones de esta empresa. Les recordé que he triplicado nuestro valor en los últimos 5 años. Y les recordé que si querían destituirme, necesitarían un voto mayoritario que simplemente no tienen. Me atrajo a sus brazos. También les recordé, continuó con voz suave, que la mujer que amo es la persona que salvó esta empresa cuando Victoria intentó destruirla, que su integridad y coraje son exactamente lo que Blackwood Industries necesita. Me aparté para mirarla. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, a partir de la próxima semana, ya no eres mi asistente personal. Sus ojos brillaron. Eres mi asesora estratégica ejecutiva. Con un asiento en cada reunión de alta dirección y un salario que iguala tu talento, rompí a llorar. Esa noche celebramos con champán en su ático, las luces de la ciudad brillando bajo nosotros como si fuéramos dueñas de cada una de ellas. Y por la mañana, hicimos un plan. Catherine reestructuró las políticas de la empresa sobre relaciones laborales, implementando protocolos de divulgación transparentes que protegían a todos los involucrados. Creó programas de mentoría para empleados LGBTQ y donó millones a organizaciones que luchan contra la discriminación en entornos corporativos. Y yo prosperé. Mi nuevo rol me desafió de maneras que nunca había imaginado. Descubrí que tenía un talento para el pensamiento estratégico, para ver patrones y posibilidades que otros pasaban por alto. En 1 año, dirigía mi propio equipo. En 2, era una de las ejecutivas más jóvenes en la historia de la empresa. Pero nuestra mayor victoria llegó en una noche fresca de octubre. 3 años después de aquella fatídica gala de Navidad, Catherine me llevó de vuelta a la terraza del Hotel Plaza. La misma terraza donde me había besado por primera vez. La misma terraza donde alguien había tomado la fotografía que casi nos destruye. He estado pensando en lo que dijiste esa noche, me dijo, sus manos entrelazadas con las mías. Sobre no huir más. Sobre construir algo real. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dejé de respirar. Autumn Clark. Su voz tembló ligeramente. Entraste en mi empresa con nada más que determinación y un blazer horrible. Atravesaste cada muro que había construido. Luchaste por mí cuando yo no sabía cómo luchar por mí misma. Eres la persona más valiente, terca y exasperante que he conocido. Abrió la caja. Dentro había un anillo, sencillo y elegante, con un diamante que atrapaba las luces de la ciudad y las dispersaba como estrellas. Cásate conmigo, no porque se espere, no porque sea conveniente, sino porque te amo más de lo que he amado nada, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándolo. Estaba llorando de nuevo. Parecía que hacía mucho eso cuando se trataba de Catherine. Sí. La palabra salió ahogada. Sí, absolutamente sí. Deslizó el anillo en mi dedo, y entonces estábamos besándonos, riendo, llorando, abrazadas mientras Manhattan brillaba a nuestro alrededor. Nos casamos la primavera siguiente en una pequeña ceremonia en un viñedo en el norte del estado. La familia restante de Catherine vino tímidamente esperanzada. Mi madre no lo hizo, pero mi hermano sí. Y verlo a mi lado mientras caminaba por el pasillo sanó algo que creía roto para siempre. Esa noche, mientras bailábamos bajo cadenas de luces de hadas, Catherine me atrajo hacia ella. Nunca pensé que tendría esto, murmuró. Alguien a quien volver a casa. Alguien que me ve tal como soy y se queda de todos modos. Me diste todo, dije. Una carrera, un propósito, un hogar. Nos dimos eso la una a la otra. Me besó la frente. Así es como funciona, cariño. Así es como se supone que debe funcionar. Pensé en la chica que había sido, aterrorizada, escondiéndose, huyendo de un pueblo pequeño que quería hacerla sentir pequeña. Pensé en la mujer en la que me había convertido, segura de sí misma, exitosa, amada más allá de lo que jamás había imaginado, y me di cuenta de que Catherine se había equivocado en una cosa. Ella no fue quien me salvó.
Nos salvamos la una a la otra. Eso es lo que hace el amor. Te encuentra en los momentos más oscuros. Te desafía a ser más de lo que creías posible. Se niega a dejarte esconder. Mi nombre es Autumn Blackwood. Y esta es la historia de cómo encontré mi hogar. Si llegaste hasta el final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Mantén la aventura viva haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.